Muy buenas noches a todos y todas a este nuevo programa del Necronomicon. Vamos a estar conversando hoy de un relato muy famoso. Hemos estado cambiando pues el Necronomicon. Recuerden que hemos tenido también premios literarios. Ya la otra semana se entregan otros grandes premios que estaremos reseñando con Daniel. El 14 de agosto se entregan los premios Shirley Jackson. Hoy es un programa especial que ya leímos este cuento yo en toda nuestra infancia y también lo leímos en el Club de la Medianoche, que es uno de los clubes de lectura que tenemos en Fantasmagoría en asocio con la Biblioteca Pública Piloto. Entonces vamos a hablar un poquito de este cuento y de algunas adaptaciones o rastreo que le puede encontrar en el cine, en lo audiovisual. Obviamente también hay adaptaciones al relato como tal, pero muy amateur, digámoslo así, unas adaptaciones un poco amateur, pero que están también muy bien. Hoy estoy de gafas para descansar un poco también la vista, pero bueno, agradecerles a todos los que están conectados en este momento, a los que van a ver nuestro programa después. Y bueno, empecemos a hablar un poco de este libro que también tiene una connotación muy cercana como a la infancia. El libro que vamos a estar conversando hoy se llama Cuentos de Espantos y Aparecidos. Y dentro de ese libro hay un relato en específico que se llama María Angula, porque hay varios. Ya les voy a decir qué contenido tiene ahorita cuando estemos hablando de la obra. Entonces, voy a contar un poquito de lo personal mío con el libro, después hablamos de los autores y después seguimos hablando ya de la obra como tal y de la leyenda de María Angula y finalmente cerramos con las conclusiones. Es un programa que va a ser un poquito más cortico porque miren que ya es solamente un relato, no como siempre lo estamos haciendo, que eran dos autores y dos relatos, sino que un solo relato, sino que vamos a ir a fondo con él. Entonces, la experiencia personal con este libro es el primer libro que yo leo de terror en mi vida. Que creo que estaba en las estanterías de la biblioteca de mi casa, pues como ahí había unos libros de mi hermana y yo lo cogí. Bueno, empecé a leerlo hasta que llegué a ese relato de María Angula. Ahorita vamos a ver una de las imágenes que es un muerto con el estómago abierto y que para mí fue es pues como muy impactante y esa frase sonora que todos conocemos, que es María Angola, devuélveme mis tripas y mi puzón que robaste de mi santa sepultura. Bueno, ahorita leemos la última parte del relato, también para recordar. Entonces es como también el primer libro de terror que leo y que es como que me sumerge más adelante en otros gustos y en otros placeres pues del terror. Obviamente el libro tiene otros relatos muy chéveres, muy buenos. Eh, entonces, también invitados, ese libro, pues es difícil ya conseguirlo físico, pero si están en Medellín, creo que se puede conseguir en La Bastilla. Y también en internet está fácil de encontrar, en Unisu. Entonces, también si lo quieren leer, tiene varios cuentos. Entonces, antes de seguir profundizando, para que ustedes también vayan viendo imágenes, vamos a hablar un poquito de los autores. ¿Por qué son posibles autores? ¿Por qué planteo como posibles autores? Porque es una leyenda. Y esa leyenda fue escrita por varias gente, pues como pasó de voz en voz, ¿cierto? Uno de los principales personas pues, que comenzó a hablar del libro, digámoslo así, pues como uno de los, es Verónica Uribe, ¿cierto? Que lo edita, ella es chilena, edita este libro, pero esto ya se había escrito en otras partes. Entonces aparece un señor que se llama Edgar Freire Rubio, no sé si avisen eso, avisen lo está, lo está colocando ahí. Edgar Frey es importante porque es una de las personas que también escribió este relato. O sea, el relato es algo, es una leyenda de origen popular. Entonces muchas personas tienen diferentes versiones y ustedes van a encontrar miles de versiones. Entonces es como, no sé, como aquí en Medellín o aquí en Colombia el cuento de
no sé, La Llorona, el Moán, todos estos cuentos, pues estas leyendas, pero cada uno lo cuenta como quiera. Hay como un montón de interpretaciones. Esta leyenda, lo que sí es muy importante destacar, es que es de Ecuador. Esta leyenda es ecuatoriana, entonces, obviamente, Edgar Freire Rubio es ecuatoriano. El otro autor que vamos a hablar, que no tiene fotico, pero que también lo voy a mencionar, también es ecuatoriano. Verónica es, este libro son de puros relatos de toda Latinoamérica, entonces se incluye ahí. Entonces, eh, sale pues este relato que de atracción popular, y de hecho en el libro es muy curioso porque aparece que aparece el otro autor que se llama Jorge Renán de la Torre, y dice, literalmente en el libro dice, pues en el libro de Verónica aparece, esta leyenda se la contó la señora María Gómez del pueblo de Otán al señor Jorge Renán de la Torre. O sea, como que una señora, como de 60 años, le contó esta historia, él la escribe, Verónica la edita y la publica en el libro de cuentos de espantos y aparecidos. Entonces me parece pues muy importante como mencionar eso. Y la leyenda, pues ustedes pueden encontrar mil millones de, como les dije, de interpretaciones o de gente que ha escrito. Hay videos en YouTube, hay un Draw My Life, pues como esos videitos así, también contando la leyenda. Y se las voy a contar así súper en resumen. Porque todas las leyendas casi siempre tienen como también una moraleja. Aquí también, obviamente el libro de cuentos de espantos y de aparecidos no es un libro de terror, o sea, no esperen encontrarse un libro de terror, es un libro para niños, pero con relatos de terror, con relatos muy siniestros. Para mí fue el primer relato que yo leo de terror y que tengo todavía el recuerdo, entonces por eso lo pongo aquí, quería conversar sobre él, porque es un relato que me pareció pues muy interesante. Voy a leer aquí un resumen que hay en internet sobre María Angula y que yo les digo más o menos qué tiene que ver con él en el libro que estamos mencionando. Entonces dice, María Angula, una leyenda del Ecuador. Cuenta la leyenda que había una niña llamada María Angula muy inquieta. Su mamá trabajaba vendiendo miski, tripa de res frita, lo que llamaríamos aquí en Colombia chunchurria, en la ciudad colonial de Quito. Un día su mamá le mandó a comprar tripas para la venta, pero como la niña era muy inquieta, se dedicó a jugar con sus amigas y se gastó el dinero en la compra. María Angula estaba muy preocupada, pues sabía que su madre le iba a castigar. Estaba tan desesperada que se metió en el cementerio y desenterró a un muerto para quitarle las tripas y llevárselas a su mamá. Al lograr su cometido, su mamá no se dio cuenta de quién eran las tripas, las cocinó y las vendió. Ya en horas de la noche, María Angula se acordaba de lo que había hecho, cuando de repente escuchó una puerta que se abrió fuertemente. Lo trágico es que ella era la única que escuchaba aquellos ruidos y los demás seguían muy dormidos como si nada pasara. Los ruidos cada vez más cercanos y se oía de fondo, María Angula, dame mis tripas que te robaste de mi santa sepultura. Al escuchar esto, la niña se desesperó tanto que cogió una navaja y se cortó la barriga. Cuando su familia entró al cuarto de la niña, se encontró con la macabra escena. Desde ese día su mamá dejó de vender miski, chunchurria, y se puso a vender carne en palito, o sea, se puso a vender chuzos. Entonces, esta es una de las versiones, me parece muy bacana. Esta es un final más espeluznante porque es una niña. En el cuento de Verónica Uribe, en resumidas cuentas, bueno, si quieren, a ver, si les cuento, sí, en resumidas cuentas, es parecido, pero ya es una señora adulta. Pero ahorita vamos a profundizar en eso. Aquí miren que la leyenda popular es una niña y vamos a ver otra interpretación de eso. Entonces vamos a hablar un poquito del otro señor que les había mencionado súper brevemente, porque es el que está, o sea, el autor real del libro como tal, se llama Jorge Renán de la Torre, que nació en Quito en 1945, o sea, ya también hace rato, o sea, pero es gente que ha recopilado estos cuentos, así como lo hizo Edgar Freire. Edgar Freire, que estamos mencionando ahorita, también nació en el 47, es un gran librero, es una persona muy conocida, historiador. Hay un libro, pues tenemos también ahí, Vincent, si se puede, antes de empezar en Verónica, es el libro que escribió Edgar Freire Rubio, que se llama Quito, Tradiciones, Leyendas y Memoria. Entonces ahí también como que escribe una de estas leyendas, otra interpretación de este relato, que me parece muy bacano, pues porque está muy relacionado con las apariciones pues de muertos y la reclamación, como muertos con venganza. Porque en este caso, como les digo, en la que les acabé de leer, la niña es la misma que se abre la navaja. En el cuento de Cuentos y Espantos del libro específicamente, es el muerto el que la mata. Entonces, bueno, vamos a pasar entonces a Verónica Uribe. Verónica Uribe me parece que es una persona muy importante en la literatura latinoamericana. Obviamente no escribe terror. Ella
es una escritora de literatura infantil, de hecho, fundadora de una gran editorial que se llama Ecaré, Ediciones Ecaré, y que está dedicada evidentemente a literatura para niños. Ha publicado numerosas adaptaciones de cuentos, versos, de tradición pues, popular, de rondas infantiles, bueno, un montón de cosas en un montón de idiomas, eh, pero enfocado en el público infantil. Por eso me parece muy bacano este cuento, porque es como, venga, hablemosle de terror también a los niños, hablemosle como estos relatos tan espeluznantes y que los niños puedan tener un acercamiento al horror. Y creo que eso es una cosa muy bacana y es un reto también, por ejemplo, que nos plantea Fantasmagoría como, venga, ¿cómo le vamos a contar historias de terror a los niños? ¿Para asustarlos o simplemente como cuentos aleccionadores para decirles que no pueden ser como Mariangula, que era mentirosa y que no fue a hacer lo que hizo la mamá, o esta otra chica en el relato de Verónica, que literalmente es una persona muy vivaracha y que quiere sacarle provecho a todo el mundo. Entonces finalmente ella termina engañada y le dicen que saque pues una, que le saque las tripas a un muerto para cocinárselas al esposo. Entonces me parece pues muy importante mencionar a Verónica y ahí sí, Vincent, si nos puedes poner en pantalla el libro, creo que ahí está, Cuentos y Espantos Aparecidos. Es un cuento rojito, pues un libro rojito muy popular aquí en Colombia. Eh, Ahí también pues puedes seguir viendo también antes a Verónica y ven este librito, eso todavía lo pueden encontrar, como les dije, en La Bastilla o libros de segunda. Yo creo que ya no hay más ediciones pues impresas así pues nuevas. Y eso lo ponían a leer para los niños, pues, ¿cierto? Es muy importante pues esta obra, vamos a empezar ya a meternos un poco. Tiene diferentes relatos. Eh, Tiene como 10 o 12. Voy a leer los títulos así brevemente. Tiene uno que se llama Las lágrimas del sombrerón, que es de Guatemala. Y recuerden que aquí también en Colombia tenemos un sombrerón. Hay otro que se llama Capoeira, el Padre Monte, que es de Brasil. Bacano, ese no me acordaba de él. En México, el relato de México se llama La mulata de Córdoba. Ecuador tenemos a Mariangula. En República Dominicana tenemos a Abad Alfau y la Calavera. En Colombia tenemos De la Marimonda no se debe hablar. En Argentina, La Sombra Negra y El Gaucho Valiente. Uy, La Sombra Negra, después les cuento porque eso le pasó a un primo mío, lo de La Sombra Negra. Puerto Rico, El Pozo de Jacinto. Perú, El Entierro. Venezuela, Los Dos Monteadores y La Sayona. Y Nicaragua, El Barco Negro. Entonces son cuentos infantiles, pero están muy cercanos al terror. O sea, que si uno los... Pues yo me acuerdo de ese relato cuando lo leí con 8 años, yo creo, o con menos. Eso fue una cosa espeluznante. Y ver la imagen del bicho, pues, de cuando se aparece, ahí ustedes están viendo algunas imágenes de interpretaciones que han hecho de cuando se aparece el muerto, pero hay una que me fascina, que es como un muñequito, no sé si esté por ahí, Vincent, para que la compartas, que es el muñequito así parado con las tripas abiertas, que es del libro original, pues, de Verónica, y que es una ilustradora, pues, que me parece que, pues, que yo no sé, como que ilustra para niños, pero el libro es bastante miedoso, pues, como tal. Ya les voy a decir el nombre de la ilustradora que lo tenían por aquí anotado. La ilustradora se llama, ay, perdón, se me perdió por acá. Lo tenía, pero me perdió. Yo sé que es Mariana Cuoqui, creo que se llama, la chica, la que hizo las ilustraciones. Pero bueno, a ver, por acá lo tenía. Bueno, Mariana Cuoqui. Entonces, bueno, esa imagen me parece que es para un niño tan pues, pequeño, es bastante... Ah, bueno, ahí hay otra. Una que está sacando el primero el muerto, como está sacando las tripas, y hay otra que es como el monstruo así apareciéndosele en la noche. Entonces, voy a leer el final porque aquí se cambia la historia un poco. A ver, hay otra interpretación muy bacana que está mostrando, dicen que es como más realista, como un muerto medio antropomórfico, como un cerdo, algo así, y está como cogiendo a la pobre María Angula, pero casi como que en una posición también sexual, como violándola, una interpretación mucho más fuerte, creo, no tan apta para niños, yo creo, pero que me parece también muy interesante, pues de todo lo que se puede desprender de este relato. Eh, Sí, es una imagencita que está por ahí, que está el muerto, hay una virgencita y hay un gatico, y está Mariangula viendo al muerto entrar. Esa es la que más me gusta de toda esta historia. Entonces es que es muy cortico el cuento, dan hasta ganas de leerlo. Lo voy a leer aquí brevemente para que
paremos un poquito y lo analicemos. Porque por eso es que estamos solamente cogiendo un cuento para que lo podamos analizar con más calma y tranquilidad. Entonces, el cuento, miren cómo cambia. Recuerden que le dimos una niña chiquitica que la mamá hacía chunchurria y se fue a jugar, se le olvidó, se gastó la plata y bueno, y fue a encontrar en el cementerio unas tripas y fue y la mamá la cocinó. Entonces, un montón de gente comió chunchurria. Entonces, es muy diferente. Miren lo que nos narra Verónica Uribe, pues editando este cuento de este señor Jorge Renan de la Torre, que se lo contó una viejita por allá en un pueblo llamado Tan. La viejita se llamaba María Gómez. Entonces dice, María Angula era una niña alegre y vivaracha, porque recuerden que esto es muy fabulado, fabulado no, con mucha, nos deja una metáfora pues. Hija de un hacendado de Cayambe. Le encantaban los chismes y se divertía llevando cuentos entre tus amigos para enemistarlos. Por eso la llamaban la metepleitos, la lengua larga o la carichina, es decir, la chismosa. Así María Angula creció 16 años dedicada a fabricar líos con la vida de los vecinos y nunca se dio tiempo para aprender a organizar la casa y preparar sabrosas comidas. O sea que mantenía era pues literalmente eh, jodiéndole la vida a las personas, pues era muy fastidiosa, según este relato. Obviamente volvemos a lo mismo, la moralización del terror. Cuando María Angula se casó, empezaron sus problemas. El primer día Manuel, su marido, le pidió que preparara una sopa de pan con menudencias, y María Angula no sabía cómo hacerla. Quemándose las manos con la mecha de manteca y cebo, encendió el carbón y puso sobre la olla sopera con un poco de agua, sal y color. Hasta allí llegó, no sabía qué más hacer. María recordó entonces que en la casa vecina vivía doña Mercedes, una excelente cocinera y sin pensarlo dos veces corrió hacia ella. Vecinita, ¿usted sabe preparar sopa de pan con menudencias? Claro, doña María. Verá, se remojan dos panes en una taza de leche y luego se le pone el caldo. Y antes de que este hierva, perdón, antes de que este hierva, se añaden las menudencias. Así nomás se hace. Sí, vecina. Ah, dijo María Angula. Si así nomás se hace la sopa con menudencias, yo también sabía. Y diciendo eso, voló a la cocina para no olvidar la receta. Obviamente siempre como toda fastidiosa que ya sabía. Al día siguiente, como su esposo le había pedido un locro de cuchicara, esto sí no sé qué es de la cuchicara, debe ser como un platillo, la historia se repitió. Doña Mercedes, ¿sabe usted preparar el locro de cuchicara? Sí, vecina. Y como la vez anterior, apenas su buena amiga le dio todas las indicaciones, María Angula exclamó, ah, así nomás se hace el locro de cuchicara. Yo también sabía, y enseguida corrió a su casa para sazonarlo. Como esta sucedía todas las mañanas, la señora Mercedes se puso muy molesta. María Angula siempre salía con el mismo cuento. Ah, sí, así nomás se hace el seco de chivo. Ah, yo también sabía. Así nomás se hace el agil de ribillo. Yo también sabía. Así nomás se hace, no sé, morcilla. Ah, yo también sabía. Por eso quiso darle una lección y al otro día, doña Merceditas, ¿qué se le ofrece, señora María? Nada, michita, mi marido desea para la merienda un caldo de tripas con puzún. Y yo, eso es re fácil, le dijo antes de que María Angula le dijera pues lo de que, yo ya sé hacerlo, ¿cierto? Y continuó, verá, para hacer puzún, para hacer un plato de tripas de puzún, se va al cementerio llevando un cuchillo afilado. Después espera que llegue el último muerto del día y sin que nadie lo vea, le saca las tripas y el puzún en su casa y los lava. Y luego los cocina con agua, sal, cebollas y cuando el caldo haya hervido por unos minutos, aumenta un poco de maní y ya está. Es el plato más sabroso. Literalmente le iba a hacer una morcilla, pues como una sopa de morcilla, porque es agua, sal y cebolla. Y esto me parece muy miedo. Pues mira, como va al cementerio llevando un cuchillo afilado, eso es como mero ritual. Me acuerda un poco a Mariana Enríquez en Nuestra parte de noche, cuando van, sin hacerles muchos spoilers, dos personajes van a un cementerio a invocar un primigenio. Y tiene que ser obviamente con sangre, ¿cierto? Entonces aquí también me acuerda de esa escena. O sea, ir al cementerio con un cuchillo afilado de noche, pues cuando llegue el último muerto, hay una indicación muy clara, sin que nadie la vea y le saca las tripas y el puzún. El puzún es como las menudencias, digámoslo así, como las tripas. Y entonces le dice María Angula, ah, yo, dijo como siempre María Angula, si así nomás se hace el caldo de tripas con puzún, yo también sabía. Y en un santiamén estuvo en el cementerio esperando a que llegara el muerto más fresquito. Cuando el panteón quedó solitario, se dirigió sigilosamente hacia la tumba escogida. Quitó la tierra que cubría el ataúd, levantó la tapa y allí estaba el semblante pavoroso del difunto. Quiso huir, mas el mismo miedo la detuvo. Temblorosa,
tomó el cuchillo y lo clavó una, dos, tres veces sobre el vientre del finado y con desesperación la despojó de sus tripas y puzón. Esto es fuerte, o sea, yo no sé por qué todavía no he encontrado una adaptación brutal de este relato porque es bastante gore, pues me lo imagino. Y después irse a cocinar, eso que también, no puse en las adaptaciones eso, pero eh, ahora que lo pienso, hubiésemos puesto también a Hannibal, o la serie misma cuando cocinaba pues tripas o cerebros y todas estas cosas. O cuando sí, también. O Servant, también de Shyamalan. Entonces, corriendo regresó a su casa, luego de recobrar su calma, preparó una merienda macabra que sin saberlo su marido comió lamiéndose los dedos. Esa misma noche, entre tanto, María Angula y su esposo dormían y los alrededores escucharon aullidos lastimeros. Recuerden que ya volvemos al mismo relato de la niña chiquita. Miren que aquí esto es muy parecido. María Angula despertó sobresaltada. Eso es casi igual. El viento chirriaba misteriosamente en las ventanas, balanceándolas mientras afuera los ruidos fabricaban sus espantos. De pronto, por las escaleras, María Angula oyó el crujir de unos pasos que subían pesadamente hacia su cuarto. Yo no sé qué relato les recuerde a ustedes también esto, pero esto es muy pues no sé, muy cinematográfico del terror. Esa niña o esa persona que está esperando en un cuarto y empieza a escuchar tuf. A mí me hace acordar de una también, un poco a Hunting in the Hill House, en la adaptación pues de Mike Flanagan, que están encerrados en el cuarto y se escucha ese señor gigante que va caminando, el del sombrero, tuf, tuf, como los pasos, que viene alguien, ¿cierto? Como ese suspenso, como ese, hay algo aquí, una presencia reclamando. Entonces dice, era un caminar trabajoso y retumbante que se detuvo frente a su puerta. Pasó un minuto eterno de silencio y luego María Angula vio el resplandor fosforescente de un hombre fantasmal. Un grito cavernoso y prolongado la paralizó. María Angula, devuélveme mis tripas y mi puzún que te robaste de mi santa sepultura. Pues, pucha, es que esto me lo imagino así como todo ultratumba y me genera, pues yo no sé cómo me leí eso de chiquito, pero bueno, ya uno entiende por qué los traumas de infancia. Después dice, María Angula se incorporó horrorizada y con el miedo saliéndole por los ojos. Contempló cómo la puerta se abría, empujada lentamente por esa figura luminosa y encarnada. María Angula se quedó sin voz. Ahí, frente a ella, estaba el difunto que avanzaba mostrándole una mueca rígida y su vientre ahuecado. María Angula, devuélveme mis tripas y mi puzún que te robaste de mi santa sepultura. Aterrada, para no verlo, se escondió bajo las cobijas, pero en un instante sintió que unas manos frías y huesudas la tomaban por sus piernas y la arrastraban gritando, Mariangula, devuélveme mis tripas y mi puzún que te robaste de mi santa sepultura. Cuando Manuel despertó, no encontró a su esposa, y aunque la buscó por todas partes, jamás supo de ella. No sé qué piensan ustedes, pero me parece que esto es brillante. Esto me parece que para un niño es una cosa muy interesante, pues no sé, es un reto leer eso. Vamos aquí a leer unos comentarios que acabamos de terminar el cuento y que ya ustedes lo pueden buscar en internet y leerlo otra vez. Y a mí me encanta este cuento y ojalá la gente se los pueda leer. Creo que Felipe, si es el Felipe que conozco, 1976, que es el mediador, uno de los mediadores de la biblioteca pública piloto, me contó que una vez le leyó este cuento a unos chiquitos pues allá en la biblioteca y hubo gente que se quejó frente a eso, pues porque los niños ya les dio miedo y todos eran hablando de María Angula o todos eran diciendo esa frase célebre porque se volvió muy célebre. Eso debería ser hasta un ringtone. María Angula, devuélveme tus besos de mi santa sepultura. Eso sería muy bacano, pero voy a leer los comentarios. Eh, Aquí nos dice, entre muchos, que está bacana. Ese libro es muy bueno, nos dice Felipe. Reday nos dice, y está muy bien enseñar desde pequeños a los niños literatura de género, para que, pues, obviamente, es que también hay una discusión y que la quería plantear en este día, en esta sesión, que es que los niños también les generamos una aversión al terror y siempre en los relatos infantiles, sobre todo, obviamente para niños, los malos son las brujas, los monstruos, los deformes, no sé, los fantasmas, o algunas veces le dan una connotación infantilizada al fantasma, pero nunca se le hace la relación como, venga, es que en el mundo no solamente todo es como los Teletubbies, no es un sol amarillo todo lindo, sonriendo, sino que también hay seres oscuros y hay cosas malas y hay cosas más, o sea, como el mundo también, no por tanta luz, sino también por la oscuridad que existe, o sea, por eso los monstruos y todos estos bichos son importantes.
Por eso mis amigos imaginarios son puros bichos. Aquí lo tengo en la camiseta, eh, como aliens, monstruos y fantasmas y todo eso. Deberían ser. Dice el doctor Herbert West, dice el padre Monte, esposo de la madre Monte. Ah, puede ser, no sé, es que no me acuerdo de ese. Solamente volví a leer Mariangula, pero voy a leer otra vez el librito. También Herbert West nos dice que se parece a Blood Dinner cuando estamos hablando de comer, pues, como partes humanas. Y también el Creep Show en el capítulo de Father's Day, que va por, pues, por su torta. Creo que es el papá, ¿cierto? El muerto. Eh, y está muy bueno el cuento. También, bueno, Felipe, un saludos a Felipe. Gracias también por acompañarnos. Ah, y también él nos estaba diciendo que cuero de cerdo tostado cuchicara. Ah, bueno, era lo de que ahorita nos había aparecido ese platillo que no conocíamos. Bueno, entonces, ya que leímos el cuento aquí en vivo, porque era muy cortico, ustedes ya después pueden irlo a ver y explorar más el resto de cuentos. Pueden, como les digo, en ISU se van a encontrar, coloquen en Google literalmente cuentos de espantos y aparecidos y de una van a llegar al libro. Ahí en ISU y lo pueden leer todo y nos cuentan a ver cuál fue el cuento que más les gustó y no sé, y pueden ponérselo a leer a los niños si tienen primos, hijos o sobrinos, lo que sea. Y ahora me gustaría, porque ya hicimos un recorrido con la obra, con esto, hablar un poquitico brevemente de los muertos y aparecidos antes de pasar a las adaptaciones. Porque hoy vamos a ir de una horita. Y tengo aquí unos apuntes que me parecen pues muy importantes, que el libro, aunque parece infantil, aunque parece una historia muy sencilla con una moraleja muy clara, que es, bueno, no seas chismoso como Mariangula, no seas mentirosa como Mariangula, o en el caso de la niña que les leí ahorita, obedece a tu mamá, no seas como Mariangula, porque si no te vas a morir, pues se te va a aparecer el difunto. Me parece muy importante la temática que trata, que viene desde mucho antes, pues que la temática del aparecido, que exige venganza y que exige por algo que le quitaron, por algo, una parte de su cuerpo o porque no tiene descanso. Y el mismo hecho de ultrajar una tumba me parece una cosa espeluznante y que es contada de una manera muy sencilla para los niños. Yo no creo, yo no sé si los niños empiezan a cuestionar como es que María Ánguila realmente ultrajó una tumba, hizo como un tipo de ritual, ¿cierto? Para poder tener a su esposo tranquilo, para poder hacer el puzún, ¿cierto? Y entonces eso nos recuerda muchos relatos. Eh, de la literatura clásica, casi todos los fantasmas son de esta misma manera. En Roma, el mismo primer fantasma de toda la historia, que es el que escribe Plinio el Joven, es un fantasma vengativo, un fantasma que está en una casa y está pidiendo que, pues, en esa casa nadie quiere vivir, nadie quiere vivir, se escuchan cadenas y es porque es un fantasma insepulto. Está todo el tiempo encerrado ahí y no, nadie lo ha sepultado de manera, entre comillas, oficial, honorífica. Entonces, cuando Plinio eh, le cuenta pues esta historia a un amigo de él y, y lo que pasa es que el filósofo que llega a la ciudad, es que se me escapa el nombre del filósofo, no es Plinio, sino un filósofo que llega a la ciudad a vivir en esa casa y le dicen que tiene fantasmas y él dice, ah, a mí no me importa. Y él en una de esas noches encuentra el fantasma y se queda hablando con él, como, amigo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, y ya finalmente se da cuenta que lo que pasa es que no tiene santa sepultura, digámoslo así. No estoy hablando de cristiana sepultura porque eso era en Roma, entonces todavía no había llegado al cristianismo. Pero miren que llega desde hace mucho antes. Finalmente, cuando entierran el cadáver, cuando encuentran los huesos con cadenas y lo entierran bien, desaparece el fantasma de ese lugar. Entonces eso nos viene pues ya desde la época clásica. Y hay dos, en Grecia también, porque los griegos, los romanos le robaron todo a los griegos, hay dos términos que son el atafoi, que son los muertos sin tumba, como este que les acabo de decir de Plinio el Viejo, y también aparecen mucho los atafoi, aparecen en la Odisea. No sé si se acuerdan, un soldado que se llamaba Elpenor, que se le aparece a Ulises a decirle, amigo, morí en campo de batalla, por favor, entiérrame. Y él hace el honor de ir a enterrarlo para que pueda tener descanso el alma de este fantasma, porque si no lo iba a perseguir, ¿cierto? Y eso aparece en muchos momentos de la Odisea, de la Ilíada, muertos insepultos que piden que lo sepulten. En este caso de María Angula no es eso, no es que está insepulto, sino que le robaron una parte de su cuerpo, ¿cierto? Yo leí también por ahí otra interpretación y creo que el muerto primero mata al esposo y María Angula, como súper asustada, se abre las tripas y se las da al muerto. Esa es otra versión un poco más gore. Y hay otro término griego que se llama el biotanatoi,
El biotanatoi son muertos con violencia, o sea, que murieron en la guerra y que también exigen como una venganza por eso. Si los mató alguien y esa persona está viva, se le aparecen a esa persona como el muerto, pues que llevan, que nos podríamos quedar hablando mucho sobre eso. En Latinoamérica existen muchos relatos de el muerto que llevas. Se hablaba mucho que en la guerrilla, por ejemplo, colombiana, los paramilitares, el ejército, bueno, cuando tenían algunos militares comandantes, tenían el muerto que los acompañaba. Creo que conozco una, pues la que se me viene de una a la mente, es el Negro Acacio, que era un guerrillero de la extinta FARC, y el tipo supuestamente casi no lo matan, no sé si ustedes se acuerdan que lo había matado Santos y después estaba vivo y no sé qué, bueno, fue súper difícil de matar porque él llevaba un muerto, supuestamente había hecho un rezo, estaba rezado, y eso lo llevan ellos para que los protejan, y es un muerto insepulto, o sea, una persona que ellos mataron con violencia y que los protege, entre comillas, de las balas y de otras cosas. Eso me parece pues como un ritual súper fuerte y que nos podríamos quedar conversando y que es algo muy hasta Lovecraftiano y cultiano, digámoslo así, de que la protección es a través de un culto medio sataniquillo, pues, y de una protección de un muerto. Entonces ya los griegos hablaban de eso, que se llamaban los biotanatoi y los aoroi. Aoroi eran otros muertos que eh, mueren fuera de su hora, antes de que pues como un bebé o un niño, entonces también se quedan como que se murieron antes de tiempo, o sea, el niño, no sé, el niño y se iba a morir con 15 años y el papá lo mató, algo así, o la mamá, no sé, o tuvo un accidente y bueno, le toca vivir todavía como fantasma esos años que no vivió. Y lo mismo los suicidas. Según los griegos, algunos suicidas se quedaban el tiempo que deberían de haber vivido, que eso me parece pues también muy fuerte. Y es clave que en todas las culturas, siempre hay una creencia en los fantasmas y en el más allá. Así lo hayan negado, no crean, siempre hay una tendencia como qué es lo que hay en el más allá, qué es el aparecido, qué es un fantasma, ¿cierto? Siempre se han cuestionado eso. Y hasta en la época, digamos, la contemporánea o moderna, existe esa cuestión. Y bueno, más adelante, en la edad un poco más clásica, no, perdón, más clásica, no, como después del Renacimiento y todo esto, había pues mucha gente que estaba muy interesada también en la temática de los fantasmas, se escribieron tratados, mirabilias, hasta científicos que escribían sobre fantasmas, sobre apariciones oníricas, sobre fenómenos sobrenaturales, y se empezó a hablar, hay un señor muy, muy interesante que empezó a hablar sobre los muertos vivientes, que aquí también tenemos como un muerto viviente que le quitaron su puzún, entonces que aparece como a pedir que le devuelvan las tripas, pues. Y estoy buscando aquí exactamente cómo se llama el señor. Se llama Agustín Calmet, era un sacerdote y es la primera persona que escribe y empieza a hacer una difusión oficial científica escrita, pues literaria, eh, sobre los vampiros, pero los vampiros no concebidos como Bram Stoker o como los vampiros que conocemos en la actualidad que chupan sangre, sino que para Agustín Calmet, los primeros vampiros eran literalmente muertos que pedían alguna parte de su cuerpo. Entonces aquí yo me acordé de una como, claro, ese señor ya había tratado esto, quizás también tiene relación con María Angula. Eh, entonces es como una crítica, él en ese libro critica todas las supersticiones húngaras y habla también como de los muertos que, no sé, me acuerdo de un caso muy específico que era una señora, una chica que la enterraron sin zapatos y se aparecía varias veces eh, pidiendo los zapatos. Hay otro relato que era conocido, que creo que también se volvió muy leyenda popular, el niño que se murió en un incendio o la niña y que después va a pedir un vasito con agua. No sé si ustedes de pronto lo han escuchado, que ese también es muy popular. Entonces me pareció pues interesante recordar esos relatos de aparecidos, de fantasmas, de la época clásica, de la época medieval, que siempre han existido y que quizás no llegan a la actualidad, o pues este libro es de como de los noventas o antes, y que todavía siguen vigentes, como esos pequeños relatos, que esto es muy, pues, muy, muy folclore, muy popular, muy del pueblo. Miren que este relato se lo cuenta la señora María Gómez al autor, pero siguen es vigentes pues, por la gente anciana, pero que pueden que se vayan perdiendo. Por eso me parece muy importante transmitirlos también a los niños. Eh, Voy aquí, bueno, ya compartieron por ahí los cuentos de espantos y aparecidos. Muchas gracias, Vincent, perdón, Arbet, para que también lo lean. Ahí Felipe nos dice que está en la Biblioteca Pública Piloto para la gente que está en Medellín, por si lo quieren ir a prestar físico, y se lo pueden leer, que es una maravilla. Eh, También nos dice el doctor Herbert West, a lo reanimador, buscando entre cadáveres, buscando como las cosas entre cadáveres. Eso hace María Angulo, buscando
fragmentos del cadáver, que es que me parece muy espeluznante para los niños, pero bueno, creo que no había tanta corrección política y eso lo permitía. Y también nos dice el doctor Herbert West, en las historias japonesas, cuando alguien muere con rabia profunda, se genera una maldición. Claro, me hiciste acordar un poquito, aquí también lo tenía apuntado, eh, porque no he leído tantos cuentos de fantasmas, pero japoneses, pero estoy a punto porque ya tengo un libro sobre ello. Pero tengo aquí un dato que en China abundan los relatos de fantasmas vengadores, así como tenemos a nuestro fantasma de Mariangula. Se encuentran en Mos, un libro adjudicado al filósofo Mo, que lo escribe en el 479 y el 372 antes de Cristo. Entonces ahí también encontramos como muchos cuentos de eso. Aquí también tengo otro dato que otros cuentos chinos son el Souchenji, en busca de los fantasmas, o como anécdotas de espíritus y seres inmortales de Gran Bao, que también son conocidos como los Kan Pao. Entonces también en la literatura oriental existen muchos estos relatos y son más desconocidos para nosotros. Entonces muy bacanos también tenerlos ahí en mente y que el doctor Herbert West nos los haya traído a colación, porque es muy importante también que no solamente en el mundo occidental, como lo dije, en la época clásica, Roma, en Grecia, después en la época medieval, en el Renacimiento, sino que también han habido unos relatos muy importantes en el mundo oriental y también en el mundo occidental latinoamericano, porque existieron muchas leyendas de fantasmas y cuentos de estos cuando llegan los colonizadores y antes de que llegaran también existían espíritus entre los incas, entre los mayas, pero con otra connotación muy diferente, porque tenían otra relación con la muerte. Y me imagino que también los egipcios tienen unas historias de fantasmas, aunque es diferente porque para ellos el más allá es algo que es eterno, o sea, el faraón muere y va a vivir eternamente, por eso lo entierran con todo. Entonces no creo que para ellos el aparecido sea un fantasma como lo tenemos en nuestra concepción, sino que debe ser otra cosa, más como un dios o algo que se pueda aparecer. Y bueno, para cerrar esta charlita, tenemos unos 10, 15 minutos, quisiera conversar un poco de los referentes que encontré, adaptaciones, como les dije, hay muchas adaptaciones medio choneticas de este relato, las pueden encontrar en internet, cortometrajes, trabajos universitarios, pero bueno, me puse a pensar y a hablar también con Vincent y Arbet, que son aún pues muy más expertos en de una tirar referentes y encontramos algunas. Entonces vamos a compartirles algunas pelis, algunos recomendados también que tienen que ver con la temática de muertos aparecidos que están reclamando una venganza. Obviamente no voy a profundizar en todos, sino mencionarlos. Empecemos con esta película, Morto no Fala, de Denison Ramalho, del 2018. Creo que es una gran obra. Pronto les contaremos cositas de fantasmagoría sobre ella también, profundizaremos sobre ella. Eh, es un tipo que vive en una morgue y comienza a hablar con los muertos. Y bueno, algunos de ellos hablan, me parece el tema importante, piden cosas que alguien se les robó, ¿cierto? Como gente que, hey, ¿dónde quedó el anillo que alguien se lo, o sea, lo mataron y le robaron un anillo? Bueno, ahí están viendo ustedes también un pequeño trailer de esta historia, me parece brillante. Y este es como un mariangulo, porque también le gusta mucho jugar con los cadáveres. En este caso, pues, no diría que de una manera más como oscura, sino como también comprensiva. Él quiere entender eh, el cadáver, qué es lo que necesita. Entonces me parece muy interesante esta película. Si no la conocen, vale la pena verla. Es brasileña, es terror del bueno, me parece, y que tiene que ver exactamente con lo que estamos conversando. Muertos, cadáveres, pedazos de cuerpos, quitarle algo a un muerto y qué conlleva eso. Y además tiene una connotación muy latinoamericana. Está hecha en Brasil, entonces también tiene una connotación de violencia, de ese muerto que pide venganza. Casi todas las que vamos a conversar son latinoamericanas, pues la mayoría. Entonces, pues, que hay también para todos la invitación. Como les dije, pronto les vamos a contar noticias desde Fantasmagoría sobre esta película, entonces también estén muy atentos. Y creo que vale, o sea, que ustedes ahí están viendo las imágenes un poco grotescas y todo, pero que tienen que ver justamente con los cadáveres. Un cadáver que es cuerpo inerte o qué tiene que ver el fantasma, porque ahí no hicimos la aclaración. Está el fantasma, si lo imaginamos como un humito blanco, como lo podemos ver en otros relatos, como no sé, en Poltergeist, o el fantasma también puede estar dentro del cuerpo cadavérico, pero que no se puede mover, me genera unas cosas muy interesantes. Esa es una de las primeras pues, que tenemos ahí para recomendarles.
Sigamos con las siguientes que tenemos por ahí, a ver cuál Vincent, no recuerdo si tenemos The Fog o otra antes, o a ver, para también mostrarles esa que sigue. La serie, bueno, vamos con la serie de Sam Raimi. Eh, Obviamente yo no me había visto toda la serie, pero ya había visto un capítulo, eh, literalmente lo vi una vez pasando, eso fue creo que fue por Facebook o alguna parte, que pasan videos como, así como, ve esta película, y me puse a ver la película y yo como, ve que esto es tan interesante. Entonces busqué el capítulo y me lo vi. Y se llama The Golden Arm. Y en esta serie, que son como los estados de Estados Unidos, pero contado con historias de ahí. Eh, Esta historia es de Michigan y trata sobre una chica, bueno, un man, de hecho es el actor Travis Fimmel, el actor de Ragnar en Vikingos. Y en resumidas cuentas, la leyenda cuenta que, bueno, tiene su esposa y, bueno, tiene un accidente, ella pierde el brazo de manera muy fuerte, él le tiene que cortar el brazo y el enloquecido pues por esto le crea un brazo de oro, ¿cierto? Y bueno, finalmente, no quiero hacer spoiler, pero bueno, lo que pasa al final es que el cadáver de alguien vuelve a pedir su brazo porque alguien le dio por volver a quitárselo. Entonces es como un muerto pidiéndole a Mariangula su brazo. En vez de decirle, Mariangula, devuélveme mi puzún, le dice como, Mariangula, devuélveme mi brazo que robaste de mi santa sepultura. Algo así. Eh, entonces, bueno, ahí está, pues, esta invitación también es de Gran Sam Raimi. Yo no la he visto toda, pero ya después de que sé que existe, la quiero ver. Ahí también estoy viendo en los comentarios de Red Eye, pues, de Vincent, que es la propuesta de la serie, es muy interesante. Y no todos los capítulos son buenos, pero ese de Sam Raimi sí es muy bueno. Este, pues, de la muerta que viene a reclamar su brazo. Y hay uno que es genial. Dr. Herbert West nos dice que esta de la plataforma Quibi que se acabó, pero creo que esta serie la había comprado Roku. Ah, bueno, entonces va a ver si está en el Roku. Bacano, a ver si la puedo ver, porque tengo un Rokucito, entonces para verla. Entonces aquí también tenemos otro ejemplo, ya saben, 50 States of Fright, ahí estoy con demasiado Spanglish. 50 States of Fright, el capítulo Golden Arm de Sam Raimi. Sigamos con la siguiente película de El Santo de Devoción de Vincent, que es John Carpenter. Y aquí nos van a narrar la historia de unos marineros, ¿cierto? Que también vienen a pedir venganza. Cadáveres que vienen a, a pedir por algo que se les ha quitado, ¿cierto? Que vienen a reclamar lo suyo, como lo venimos conversando con Mariangula, con The Fog, perdón, con Gondel Arm y con el Denison Ramalho también, que es Morton O'Falla. Siempre es ese cadáver que queda con la necesidad de pedir algo. En el cristianismo, en las historias de fantasmas, que no las traté y se me le escaparon, también existe mucho eso del fantasma que se aparece o el muerto, pero que se aparece en la creencia cristiana a pedir una misa, a pedir, o el alma del purgatorio que se aparece a pedir un Padre Nuestro por las ánimas del purgatorio, o reza una misa porque estoy en el infierno. Bueno, aquí también nos aparece un poco eh, estos relatos. Entonces aquí, como les dije, son unos marineros que vienen con una niebla, obviamente, pues si se llama The Fog, es porque van a llegar a través de la niebla, como ustedes están viendo ahí también las imágenes. Entonces también queda como es muy importante pues esta película por si quieren ampliar la temática de fantasmas aparecidos que quieren cobrar venganza. Ahí ya también nos comenta Herbert West, ese prólogo de la fogata contando la historia es muy bueno. Es como volviendo al Club de la Medianoche o la Sociedad de la Medianoche de A River in the Dark, que es contar las historias alrededor del fuego. Esta película noruega, de Noruega, no la he visto, porque detesto todas las historias de Segunda Guerra Mundial, personalmente, bueno, hay gente que le gusta, pero ya estoy cansado de ver cosas de los nazis y de todo, y con una mirada muy americanizada, entonces no la he visto, pero me parece como interesante. Y aquí es lo mismo, les roban un tesoro a unos nazis, lo desentierran, entonces estos señores se levantan como zombies, o sea, algo más terrorífico, zombies nazis. Bueno, esto es como esas cosas y estos crossovers así todos extraños. Eh, Sí, ahí me dice Red Eye que Segunda Guerra Mundial y acción. No, a mí sí me gustan muchas películas de acción, pero es que las de Segunda Guerra Mundial, no sé, le cogí como ya pereza. Hay unas muy buenas, obviamente, pero ya como esa mirada también. Es que cuando me terminé
Band of Brothers, dije, no quiero volver a ver nada más de la de la Segunda Guerra Mundial. Entonces quedé como hastiado, porque era también, obviamente, Band of Brothers es como muy buena serie, pero es como súper, súper, hiper, mega agringada, o sea, todo es como centrado en los americanos. Entonces queda hasta pues esta también, esta recomendación, esta sobre todo que viene de Dr. Herbert West y de Arbet, y de Vincent de Red Eye, para que también pues le den una mirada si les interesa la temática de nazis que vuelven a la vida porque les roban un tesoro. Y tiene segunda parte también, nos dice aquí Red Eye y tiene mucho gore para los que nos gusta ver mucha sangre y tripas. Esta película la puse también Aterrados, Argentina. Las dos películas que siguen son latinoamericanas, si no estoy mal. Esta película me pareció bastante buena, me gustó muchísimo. La primera vez que la vi, de hecho, se las recomendé a Vincent y Arbet. Yo no creo que a ellos no les gustó tanto, pero me gustó. Y obviamente aquí no solamente es sobre muertos que vuelven a la vida, porque aquí es más Stranger Things, es como el otro lado, en esta película de Aterrados, es como que hay en otra dimensión, como sí, como en Stranger Things, pero hay unas escenas muy bacanas de muertos que regresan a la vida. Y hay una escena que es muy clásica y que ahorita Vincent va a poner, que es la del niño. Y esa de una me hizo acordar a Mariangula. Esta escena es el niño, pues ya, evidentemente ustedes están viendo que se murió, y llega a su casa como si nada, que después de estar muerto, toca la casa y los papás se quedan súper paralizados como, what the fuck, y el niño llega a pedir comida. Entonces ahí se queda, esa escena es muy bien hecha, creo, y por eso me la relacioné sobre todo con María Angula, con el relato de María Angula, por eso la quería poner. Tiene escenas muy bacanas, y creo que la peli también le hicieron un remake, o le van a hacer un remake americano, ya lo hicieron, no me acuerdo, pero es bacano, pues, Aterrados. Como les digo, no tiene que ver con zombies, no tiene que ver con fantasmas como tal, sino con el otro lado, con eso, ese misterio, pero tiene escenas muy potentes como esta que les menciono del niño que ustedes están viendo ahí en la imagen. Entonces también vale la pena verla, una película argentina muy bacana de lo que se está haciendo de terror aquí en Latinoamérica. Y creo que esta es la última, que la vimos hace poco en Fantasmagoría, y la pongo sobre todo también por los fantasmas vengativos. Vuelven, es una historia más que terror, es fantástica, de Isa López, y nos narra la historia simplemente de unos niños, una banda de niños pues un grupito de niños que, bueno, se ven inmersos en todo el narcotráfico y todo esto, por eso es tan latinoamericano, todo lo que está pasando en México, y la desaparición de la mamá de uno de ellos, y bueno, y es como todos los muertos asesinados por este cartel exigen venganza, exigen como, hey, eh, de hecho en una de las escenas que me parece maravillosa es como, tráenlo acá, o sea, o sea, que la niña tenía el tipo que había matado a todo el mundo, todo, y él le dice, los fantasmas o los muertos, o sí, o los difuntos, le dicen, tráenlo que nosotros nos vamos a encargar. Entonces también me parece muy bacano ese concepto, y miren que es muy latinoamericano, aunque hablamos pues de Noruega, hablamos de Fog, de Fifty Shades of Fright, que es americana, pero miren que Latinoamérica tiene mucho eso del relato del aparecido que pide algo, el aparecido vengativo. Y eso es muy interesante, porque qué bacano que lo podamos explorar también más en Latinoamérica. Ya lo están explorando esta gente y lo están explorando, ojalá que lo exploraran más en Colombia. Ahí ven una imagen de uno de los difuntos que se aparece y que puede ser una imagen muy gráfica de lo que es el relato de María Angola. Así, un muerto embolsado con las tripas abiertas, en este caso no está con las tripas abiertas, sino envuelto en bolsas, y dice, en vez de decir María Angula, devuelve mis tripas, en este caso es María Angula, tráeme lo que lo quiero matar. Quiero vengarme y tener descanso. Y creo que el descanso que puede encontrar el muerto de María Angula es cuando le coge las tripas a María Angula, o en el caso de la otra leyenda, cuando es una niña, cuando la niña se abre su estómago y le entrega las tripas al cadáver. Entonces, esto es lo que les quería contar de esta historia. No sé si les parece interesante este relato. Eh, las conclusiones que yo llego es que me parece un muy buen relato, muy desconocido para algunos, conocido para otros, porque este libro ya no se enseña como antes creo que lo ponían a leer pues en el colegio. Yo creo que ya no. Entonces me parece que es un relato muy potente y que, como les digo, que podría ser adaptado mucho más adelante, pues no mucho más adelante, podría ser adaptado en historias latinoamericanas, colombianas de terror y que no se ha visto tanto. Y como les decía,
está muy relacionado con la guerra, porque son fantasmas o aparecidos vengadores que están pidiendo algo en exigencia, unas tripas, un brazo, una venganza por una desaparición forzosa. Y miren que está muy ligado con el conflicto armado. eh, no sé, me parece que es un tema muy interesante, muy delicado, pero que es muy bacano también. Y también los desmembramientos, que es una temática que tenemos tan cotidianizada en Colombia y que nos la presenta María Angulo de una manera muy tranquila, o sea, como para niños, como, pues descuartizó un muerto, le sacó las partes y se los llevó a dar de comer. Eso me parece como naturalizando un poco el desmembramiento, cosas que vemos como, no estoy diciendo todos los días, pero sí lo vemos muy frecuentemente en nuestros periódicos en Colombia, como encontraron un costal lleno de pedazos de cuerpo, encontraron una persona apuñalada, bueno, y que también hay otra temática, está el desmembramiento y la temática de la brujería, que siempre me gusta también relacionarla porque una vez que estuve en el cementerio San Pedro, de aquí en Medellín, decían los vigilantes, los celadores, que muchas veces les tocaba parar a señoras que se metían de noche. Yo no sé si esto sea verdad o mentira, pero que decían que se llevaban partes de cuerpos. Obviamente con la connotación no de María Angula de quererle cocinar una sopa de morcilla a su esposo, sino con una connotación de brujería, como ir a robar un huesito, ir a robar una parte, un muerto fresco, que estaba muy ligado a ataduras y a brujería. Entonces, que me parece que es una temática muy bacana, miren que está relacionada con un montón de cosas, hablamos desde fantasmas de la época antigua hasta brujería en la época actual, de robar pedazos de cuerpos, un dedo, no sé si han escuchado que hay gente que tiene contras también, que es un pedacito de algún animal, un pedacito de un dedo de algún ser humano, una oreja, una cosa así, y las guardan como llaveros y que son como sus contras frente a una bala o algo así. Y que lo que les mencionaba ahorita muy por encima, como ese señor, ese guerrillero negro Acacio, que tenía pues como un montón de contras para que no le llegaran las balas y supuestamente decían que tenía un muerto encima, que era el que lo protegía, o sea, que las balas le pegaban en el muerto. Eh, entonces es como un fantasma vengador, pero al mismo tiempo protección. Eso me parece como espeluznante. Y creo que podríamos escribir 1000 versiones de María Angula, eh, pensando, por ejemplo, un muerto protector. O sea, ya en vez, el muerto, imagínense en que el muerto en vez de pedirle las tripas, se quede en la casa y empiece a vivir en la casa todo el tiempo. Y que me hace acordar un poquito de un relato que tiene Amparo Dávila, otra escritora latinoamericana, que es más o menos así, una presencia todo el tiempo en la casa y que incomoda, pero nadie la puede sacar. Entonces imagínense en que el relato de María Angola démosle el vuelco y que no le pida las tripas, que no le pida nada, sino que el muerto no se puede ir de la casa, que se quede como una presencia todo el tiempo de recordándole a María Angula y recordándole a Manuel, es que ustedes se comieron mis tripas, o sea, ustedes ya son yo, o sea, como se las consumieron, hacen parte de él, o sea, no se puede separar. Entonces, si se cambian de casa, se van para donde sea, se pueden ir para el morro, el fantasma siempre va a estar porque ya son uno con el fantasma. Ahí ya me inventé otra versión, ya vea, ahí está. Eh, Aquí hablando bobadas, creo que sería muy bacana también. Entonces, bueno, ahí les dejo pues la invitación a leer este relato, espero que les haya gustado. Me gustaría hacer una pequeña encuesta y es si de niños leyeron o no eh, relatos de fantasmas. Hagamos esa encuesta. ¿Quiénes leyeron María Angula? ¿Quiénes no la leyeron? Y si la leerían ahora. Esas tres opciones. ¿Quién la leyó de niño? ¿Quién no la leyó? Y si la leerían ahora. Para que hagamos esta pequeña encuesta mientras que los invito al evento que tenemos mañana. Y como les digo, en la próxima sesión de El Necronomicon vamos a estar hablando de los premios Shirley Jackson, que los van a entregar el próximo 14, o sea, pasado mañana van a entregar los premios Shirley Jackson el sábado. Entonces estaremos muy atentos. Hay varios nominados que también ya ganaron otros premios como Locus, el Bram Stoker. Entonces no vamos a repetir los que ya ganaron, sino que vamos a profundizar en los que no han ganado, en los que no habían ganado, para que los conozcan y nos antojemos más. Por ahí también ya está Ring Shock, esa novela que ganó varios premios, ya la van a traducir al español para que estén muy pendientes. Y bueno, ahí puse también a las personas que están aquí en Twitch, la gente que está más adelante, pues nos puede colocar en los comentarios de YouTube si ya leyeron el relato de María Angula, si leyó otros o le gustaría leerlo o no lo leyeron. Y de todas maneras aquí lo leímos casi que en vivo, entonces también ya puede contar. Y bueno, los invito a mañana, tenemos un programa, obviamente otra vez con fantasmas, otra vez conmigo, me tienen que aguantar otro rato,
pero tenemos un invitado muy especial que es Carlos Aguirre. Vamos a tener una sesión de las que nos gusta, vamos a invocar fantasmas con la ruleta. Es un invitado muy especial porque Carlos es escritor de terror, entonces vamos a hablar un poquito de sus libros, del libro que viene próximamente. eh, y, y vamos a ver qué nos cuentan los fantasmas, qué le van a preguntar a Carlos. Carlos sí es un muy buen conocedor del terror, entonces tendremos una experiencia también muy extraña a ver qué nos puede decir. Y como les dije, recomendar también sus libros, que también vamos a hablar un poquito mañana de ellos. Estoy aquí viendo los comentarios. eh, Dice el doctor Herbert West, dice, mañana llega Cristian pidiendo tripas. Exactamente. O mañana llega un fantasma pidiéndome tripas. En vez de decir María Angula, dice, Cristian Angulo, devuélveme mis tripas de mi santa sepultura. Y ya, con eso vamos a tener un buen programa. En la encuesta me dice que una persona lo leyó y hay dos personas que les gustaría leerlo. Ya lo pueden leer así más en profundidad en el link que les compartimos o lo pueden ir a prestar a la biblioteca. Y una persona que no lo ha leído. Pero bueno, ya que hay como la semillita para que lo lean. Es un gran relato, para mí me parece muy bueno, sencillo, pero contundente. Son 3 páginas, 4 páginas, pero adaptables a un montón de cosas. Entonces ahí quedan súper invitados al conversatorio de mañana. Vamos a ver si aparece el fantasma pidiendo a Cristian Angulo o a Carlos Angulo las tripas o un brazo o pidiéndonos el estómago, cualquier cosa. Entonces nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecerle también a todas las personas que estuvieron conectadas, a Felipe, que también estuvo por ahí. Felipe es parte clave también en lo que hacemos en el Club de la Medianoche, en la Biblioteca Pública Piloto. Estamos escribiendo unos relatos que vamos a publicar este año. Pronto les estaremos contando también con los miembros del Club de la Medianoche, los estamos escribiendo. Y nada, agradecerle también a Tramontana 3333, que estaba por ahí también, a Another Viewer, a Redai, a Un Tipejo y a todas las personas que van a ver este video después. Esperamos que les guste y que les haya quedado como el antojo de explorar este pequeño libro de cuentos de espantos y aparecidos y de que le cuenten a alguien más una versión diferente de María Angula que ustedes conozcan o que se puedan inventar. Y nada, muchas gracias por este espacio, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y nos vemos próximamente en el Necronomicon. Y sigan leyendo mucha literatura de fantasmas, monstruos y de género. Chao.